a Licea, que nos traerá este taller titulado Areitos, la enseñanza de una música imaginada. Continuando después de este taller, tendremos al compañero Fabián Rivera, que nos va a presentar su canal de YouTube titulado Ready to Play Music. Y más tarde, a las 4 de la tarde, la compañera Nelly Lebrón Robles nos traerá un taller titulado La música tradicional como base de la enseñanza musical, la plena puertorriqueña. Así que a partir de la 1:30 de la tarde les esperamos a todos este sábado 1 de mayo. Así que sin más preámbulos, quiero dejarles con mi compañera Celiana Moreno, que estará moderando en la noche de hoy. Gracias. Buenas noches a todos. Y bueno, vamos a iniciar con un pequeño cántico, Con orgullo flademiano le damos la bienvenida a todo aquel que esta noche nos brinda su compañía. Y le damos las gracias a ustedes, sobre todo porque están sacando este pedacito de tiempo. ¿Se ve bien? Que no me veo bien. Qué pena. Pero eso está bonito, fíjate. ¿Cómo? ¿Me escuchan, sí? Sí, yo la veo bien. Ok, bien, pues nada, estaba contándoles a ustedes que estamos súper bien contentos porque ustedes han sacado este pedacito de tiempo para poder compartir con nosotros, sabiendo, ¿verdad? Todo el trajín que hemos tenido este lunes para todos los que estamos trabajando a través de la computadora y que sabemos que nos cansamos bastante y les agradecemos tanto que se queden con nosotros. Y decirles a ustedes que nos sentimos sumamente orgullosos de las personas que están trabajando aquí en Puerto Rico en beneficio de la educación musical y sumamente orgullosos de quien nos visita hoy, porque la persona que nos visita hoy es una persona sumamente preparada, a quien agradecemos que nos brinde sus conocimientos, que nos comparta todo lo que sabe, porque miren, el conocimiento que se comparte es un conocimiento que crece. Y les quiero presentar a ustedes al doctor Ricardo López León. Él es catedrático de la Universidad de Puerto Rico. Es bachiller en artes en música de la Universidad de Puerto Rico y tiene una maestría en educación musical de la Universidad de Miami, en el estado de la Florida. En el año 2011 le fue conferido el grado de doctor en educación, sobresaliente cum laude, por la Universidad de Granada, España, con una mención de doctor europeus por la Universidad de Bolonia, Italia. El maestro López ha ejercido la docencia de música en las escuelas públicas de Puerto Rico. Fue director interino del programa de cuerdas para niños del Conservatorio de Música de Puerto Rico, director del programa subgraduado de educación musical y profesor de saxofón en la misma institución. Además, fue director del programa de orquestas sinfónicas juveniles de la Corporación de Artes Musicales. Actualmente, es educador musical en la Escuela Laboratorio Elemental de la Universidad de Puerto Rico y pertenece a la plantilla de profesores de los programas subgraduado y graduado en música de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto metropolitano, en donde coordina el programa de maestría en música. El doctor López León ha dictado cursos, conferencias y talleres en países de Latinoamérica, Europa, los Estados Unidos y Medio Oriente. Su trabajo académico incluye varios artículos y colaboraciones en revistas profesionales tan importantes como la International Journal of Music Education Research, un libro publicado titulado La evaluación en educación musical, técnica, arte o problema, y varias colaboraciones en libros como Los maestros de música, contexto profesional, una perspectiva internacional y su investigación sobre la educación musical en Cuba en el texto Music Education in the Caribbean and Latin American del 2017, recientemente publicado por la organización estadounidense National Association of Music Teachers. Y sin más preámbulos, quiero dejarlos con un súper interesante tema
que nos compete mucho, sobre todo a nosotros los educadores de escuelas públicas del país, el doctor Ricardo López León. Adelante, doctor. Pues muchas gracias, muy buenas noches. Para mí siempre es un placer compartir y siempre Fladen es el que siempre me ayuda y me insta, ¿verdad? A compartir. Voy a ser muy enfático durante la charla de esta noche en que si no le debo el 98% de todas estas oportunidades a Fladen, pues es poco, ¿verdad? Así que lo que voy a compartir es básicamente, y muchas gracias al Fladen, desde que estamos participando del Fladen, nos ayudó. Así que antes de comenzar, quisiera que por favor, como dijo muy bien la profesora Celiana, que se regalen este momentito, que compartan, que sean bastante... que sean muy colaborativos. Los que tengan oportunidad de utilizar audífonos, también se lo voy a recomendar, ¿verdad? Para que haya algunos efectos que me gustaría compartir. Y también que vamos a hacer algunas cosas de imitación. Así que no piensen que cualquier de las cosas que vamos a hacer esta noche están mal hechas. Esta noche todo está bien hecho, que es parte de lo que vamos a compartir. Así que vamos a compartir primeramente muchas experiencias y queremos que nos los regalemos. De verdad que quiero compartir todo esto, pero quiero que ustedes se regalen y yo sentir que estoy regalando y que ustedes están acogiendo este regalo que estamos ofreciéndole a ustedes esta noche. Muy bien, para comenzar, la charla se llama La ecología acústica y la educación musical liberadora. Y yo quiero que ustedes, yo solamente me voy a expresar en torno a la ecología acústica y luego al final me gustaría que compartieran conmigo a ver si de verdad es una educación musical liberadora. Me gustaría el insumo de todos ustedes. Bueno, vamos a comenzar, ¿verdad? Muy bien, aquí hay unos sonidos de Puerto Rico, específicamente de mi entorno sonoro, ¿verdad? Yo me crié en Calley, Puerto Rico, y básicamente pues es el contexto sonoro. Y durante estos 2 minutos que les voy a poner un sonido de las noches callellanas, ¿verdad? Y lo cual yo me identifico sonoramente, les voy a leer algo. Así que voy a tratar de armonizarlo lo mejor posible. Así si me escuchan hablando junto con la presentación, pues esta es parte de la experiencia que quiero comunicarles. Así que voy a ser muy artesanal y voy a apagar la luz de donde estoy ahora mismo en mi estudio para que entonces la que escuchen pues no se dejen llevar por lo que estoy diciendo. Así que seguimos. Vamos a ver. ¿Hay mucha música en el mundo? A veces le hago la pregunta a los estudiantes y se miran desconectados y me dicen, ¿cómo puede usted preguntarnos si hay mucha música en el mundo? También se podría preguntar si hay demasiada gente en el mundo o si hay mucha comida en el mundo. La contestación sería no, no la hay, pero habrá tal vez mucha comida en algunas partes del mundo y muy poca o no suficiente en otras. Es posible que haya demasiada música en muchos lugares del mundo o no suficiente en otros. Cuando viajo en autobús, suena música. Cuando estoy en un restaurante, suena música. Cuando estoy haciendo compras, suena música. Pienso que hay demasiada música en el mundo. Y no es música que yo hago o me pertenece, sino música que alguien me impone y me fuerza a escuchar. Podrá argumentarse, vivimos en una sociedad de consumo. La música es una mercancía, un producto y debemos tolerarla.
porque sirve para vender otros productos. Sin embargo, la mayor parte de esta música, como ustedes saben, no tiene nada que ver con aquella que nosotros mismos hacemos y necesitamos. Esta es parte de la conferencia que publicó el doctor Murray Schafer, y está en el libro de Educación Musical Latinoamericana, que lo pueden bajar en PDF en la página de Fladen Internacional. Y es parte de la conferencia que dio el Murray Schafer en el año 2002 en México, y que verdaderamente me impactó, y que quería leerla como un recordatorio, ¿verdad?, de un gran momento en mi vida como educador musical. Ustedes se preguntarán, ¿qué es la ecología acústica? Si como ustedes lo ven, es el estudio de la relación que existe entre el sonido, el ambiente y los seres humanos. Entonces, ustedes saben lo que es la ecología. Es la relación de los seres humanos con el medio ambiente. En este caso, es la relación de los seres humanos con su entorno sonoro, con los sonidos. Y desde esta perspectiva es que quiero que piensen que en este momento también nosotros podemos rescatar sonidos, y que la ecología acústica nos afecta, y los sonidos nos afectan desde aspecto psicológico, cultural, físico, y hasta este momento no nos sentíamos aludidos en torno a eso. Entonces, ¿quién traje ese término de soundscape, ¿verdad? O paisaje sonoro? Fue acuñado por Murray Schafer, Raymond Murray Schafer, que es un educador musical, compositor, catedrático y pedagogo musical, ecologista y artista visual canadiense. Es conocido principalmente por su proyecto del paisaje sonoro. Y quiero comentarle que, aunque Murray Schafer es un gran compositor, es pianista, él se preocupó porque los sonidos verdaderamente no estaban siendo manipulados por los seres humanos, y que nos estamos perdiendo gran parte de los sonidos, y que posiblemente iban a haber sonidos que no íbamos a tener, y que si no los recordábamos, no los íbamos a poder tener en el futuro. Entonces Murray Schafer se lo preguntó, y luego de haber hecho composiciones, estar al cargo de conciertos, dicho sea de paso, les tengo que decir que esta visión, esta lucha de Murray Schafer por la educación sonora, viene por donde él hace este estudio que les invito a que lo lean en el libro donde él dice, que se llama La afinación del mundo, el paisaje sonoro, en donde él con datos, empieza a estudiar el sonido de su natal Canadá. Él vive en Ontario, Canadá. Quiero comentarles que Murray Schafer no participa, trata de no tener teléfono, no tiene internet, vive en una granja en Ontario, y que trata de mantener sus oídos limpios, que es lo que es uno de sus libros, que se llama Limpieza de Oídos. Y entonces él dice que los sonidos también no son para ser vistos, sino que son para ser escuchados. Y también se preocupa por el hecho de que desde hace un tiempo, más del 80% de la información que nosotros recibimos es a través de los ojos. O sea, nosotros dependemos de la vista, y no hemos olvidado de que debemos escuchar. Ahora mismo ustedes, los que son profesores y profesoras en diferentes instituciones de educación superior de música, deben darse cuenta que tienen mucho más el oído más la vista mucho más desarrollada que el oído. Y entonces estas experiencias que nos dice Murray Schafer, y que él los va todo el tiempo luchando muchísimo por eso, él crea este proyecto en Canadá, y empieza a decirle a las personas, miren, ustedes no se quejan, ustedes viven con un sonido, ustedes viven con una cantidad de sonidos que ustedes no tienen
control de ellas. Ustedes le dañan el oído cada día. Los estudiantes no están al tanto de cómo se va dañando ese oído. Y él empieza a ser consciente, lo que él le llama el oído consciente, el oído que se defiende, el oído que es el primer sentido que tenemos al nacer y el último que se pierde al morir. Y es algo que a mí me impactó muchísimo cuando él le dice, yo estoy simplemente, muchas de las palabras que ustedes van a escuchar de mí esta noche, porque yo me he leído muchísimas veces la propuesta de Murray Schafer, y verdaderamente cada día que lo exploro y les invito a que hay muchas personas ya a nivel internacional que están haciendo esta introspección de lo que es el mundo, no solamente interno, sino el mundo sonoro externo. Así que ya Murray Schafer no es el único, pero posiblemente él se le considera uno de los propulsores inclusive de lo que se llama la audiencia creativa, que fue una de las propuestas que tuvo John Cage, por ejemplo. Aquí les presento, aquí están los libros que ustedes pueden conseguir, ahí están las clases, muchos de los ejercicios, que luego cuando hablemos ahorita de la metodología, van a ver que muchas de ellos, esta noche yo voy a tratar, ¿verdad?, de hacer mucho de lo que hace Murray Schafer en estos libros. Si vamos a leer específicamente los títulos del nuevo paisaje sonoro, limpieza de oídos, cuando las palabras cantan, el compositor en el aura, el paisaje sonoro y la afinación del mundo, el rinoceronte en el aula. Usted dirá, bueno, ¿por qué tendrá que ver esos títulos, ¿verdad?, con esto que tenga que ver con específicamente con la educación musical? Entonces, cuando yo conocí, cuando llego a FLADEC, me conocí esta metodología cuando fui la primera vez me acuerdo de Colombia, que me hablaban de ecología acústica, de cómo podíamos defendernos de los sonidos, de cómo podíamos luchar por nuestro entorno sonoro, por cuidarnos, así como nos cuidamos la cara, así como nos cuidamos el pelo, así como también nos cuidamos los oídos, que a veces no lo hacemos, y eso se enseña. Murray Schafer está convencido desde que eso se enseña desde muy pequeñito. Por eso es que cuando usted va a la escuela, hago la analogía con educación física. En la educación física usted no le enseñan en kindergarten o al baloncesto. Usted le enseñan en kinder y en preescolar a cuidar su cuerpo, a tener salud. Pues entonces nosotros también, es parte de, si lo traducimos a educación musical, también nosotros tenemos que ayudar a nuestros estudiantes desde etapas muy tempranas a cuidar su oído, a cuidar que otros no le hagan daño al oído, a luchar por sus derechos, a saber cuáles, a usted como educador musical debe saber cuáles son las leyes sonoras de Puerto Rico. Fue bien interesante cuando usted lee en el libro de Murray Schafer que él hace un estudio de cuáles son la cantidad de decibeles, porque en decibeles se mide el volumen de los sonidos permitidos, y luego cuando lo que más daño hace es exento de las leyes de ruido. Así que ustedes ven que a veces nosotros no estamos al tanto de eso. Yo les invito a que entren a la página en Puerto Rico. Ustedes pueden conseguir cuáles son las leyes antirruido, inclusive se hicieron unas leyes nuevas luego de la situación de la isla de Vieques y los bombardeos que pasaban casi por, nosotros no podíamos ni imaginar, cuando ellos se quejaban por los sonidos y los bombardeos, estaban por encima de lo que se llama el umbral del dolor, cuando tiran una bomba, simplemente en una práctica, y simplemente lo minimiza el sonido cuando cae en el agua, pero en el agua entonces la contamina. Así que, bueno, ya eso harina de otro costal, ¿verdad? Pero es algo que usted podría, lo hizo Murray Schafer en Canadá, y yo creo que usted como educador musical debería saber hasta cuándo usted puede tocar, cuándo es el sonido permitido dentro de su casa, fuera de su casa, sus vecinos. Todo eso está regulado, y hay evidencia científica que en el libro de El paisaje sonoro y la afinación del mundo, y si usted quiere limpiarse los oídos, también debe tener lo que se llama el oído consciente. Luego, también aquí le presento, aquí estoy con el doctor Ernesto Alonso, cuando tuve la oportunidad de conocer a Murray Schafer y trabajar con él, y no es lo mismo leerse los libros
que estar con el autor de ellos. Verdaderamente fue una gran experiencia que el FLADER me permitió. Y estar una semana con Murray Schafer, verdaderamente viendo cuando las palabras cantan, cuando el compositor en el aula, su paz, su tranquilidad, el aspecto de modular la voz, cómo respirar. Fue una gran experiencia y por eso es que dije que iba a enfatizar en esas gran oportunidades que me dio FLADER para que pudiera yo compartir con ustedes esta información. Aquí, pues yo estaba dando, luego de esto, pues dando talleres de ecología acústica a la Universidad de Bolonia en Italia cuando estudiaba allá. Le presento esto porque una vez ven en mi resumen que yo había sido estudiante de Murray Schafer, me lo pidieron inmediatamente y yo, pues que yo no hablo italiano, yo no hablo italiano, ¿cómo me van a...? Yo me no me importa. Y fue muy interesante porque me lo llevé alrededor de la ciudad de Bolonia con los ojos tapados, en fila a todos los estudiantes y ahí están copiando todos es uno de los ejercicios que yo hago con mis estudiantes de escuela elemental. Nos tapamos los ojos y caminamos alrededor de escuela y después cuando llegamos al salón de clase me tienen que decir qué fue lo que escucharon, qué fue lo que les gustó, por qué parte estábamos, cómo se dieron cuenta, en qué parte estábamos, todo con los ojos cerrados. Es un ejercicio que verdaderamente les recomiendo que hagan con sus estudiantes. En esta época pandémica, le digo a los estudiantes que se vayan al lugar más tranquilo que se puedan imaginar. ¿Cuál es el contexto? ¿Por qué Murray Schafer trae todas estas ideas? Porque no las sacó algún, simplemente él revalora las culturas antiguas, pero trae un poco del hinduismo, del budismo, del zoroastrismo, pero verdaderamente él enfatiza en lo que se llama el silencio, la reflexión y el autoconocimiento, ¿verdad? Y esto lo podemos hacer desde los grados primarios. Les cuento que esta tarde yo tuve un grupo de primer grado y les cuento que uno de los niños me dice, es que eso me invita a la reflexión. Yo no lo podía creer viniendo de un niño de 5 o 6 años. Cuando yo le ponía música, voy a compartir con ustedes algo que les quiero comentar porque nosotros estamos acostumbrados a que la armonía esté en movimiento. Sin embargo, no trabajamos primero los armónicos, que eso es lo que las culturas asiáticas básicamente nos traen solamente el trabajo sobre una sola nota, ¿verdad? Y para que ustedes recuerden, esto es un instrumento que se llama el tampura, que es un instrumento de la India. Y si ustedes van escuchando, es bueno que ustedes entren a conocer, porque una de las objetivos de Murray Schafer es que los estudiantes y los maestros en formación vayan conociendo esa otra propuesta diferente a la propuesta occidental, ¿verdad? Y por ejemplo, yo me he puesto también a estudiarlo y a buscar qué piensan. Les recomiendo libros como por ejemplo Música y Descolonización de Fernando Acosta. Les ayuda muchísimo a entender esta cultura extra. Yo trato también de entenderlo desde el contexto. Y en este momento yo los voy a invitar, mientras yo hago un intento, tratar de improvisar algo en la flauta hindú, en el bansuri, y ustedes empiezan cuáles fueron sus mayores influencias. ¿Cómo usted quiere ser educador? ¿Cómo es el tiempo de educador que usted quiere ser? ¿Qué es lo más que usted quiere imitar de sus maestros? ¿Cuál es el maestro, lo que usted mejor quiere hacer? Voy a tocar por el espacio de 3 minutos más o menos, tratar de improvisar para que usted vaya pensando y puede cerrar sus ojos y puede pensar qué es el tipo de educador que yo quiero ser, quién es el que me influencia, cuál fue mi mejor maestro.
en eso que me gustaría que y perdonen lo abrupto, no pensaba que iba a ser tan abrupto, pero quería que fuéramos pensando en eso. Yo siempre lo pienso, que cuál fue el maestro que más me, me, me dio las herramientas, cuál es el maestro que yo quiero ser. Yo quiero ser un maestro para llevar las experiencias o para seguir replicando lo que otros maestros hicieron. Es unas decisiones que usted tiene que tomar como educador musical, ¿verdad? Si usted es un gestor de experiencia o es simplemente un repetidor de experiencias pasadas o que quiere mantener otro tipo de información. Por eso que le hablaba de que no siempre fue el ojo el receptor más importante de la información. Así que en este caso nosotros debemos tratar de que el oído siempre sobrepase las experiencias que tenemos en el salón de clase. ¿Cuál es la metodología de la propuesta de Murray Schafer? Es la audición y el análisis, ¿verdad? Usted verlo de una manera consciente, usted está pensando en los sonidos, usted sabe de dónde viene, qué características tiene. No simplemente oír y vivir sin existir, ¿verdad? Que es otra de las cosas que también decía Murray Schafer, ¿verdad? Entonces, nosotros a eso, todas estas ideas son ideas que usted puede ir transportando, ¿verdad? Y por ejemplo, voy a darle algunos algunos ejercicios porque sería fascinante que usted pueda consultar todas estas experiencias de las clases de Murray Schafer. En este momento yo les voy a pedir algo que me pidió, ¿verdad? Que está en uno de los libros de Murray Schafer, y que usted piense en el lugar más silencioso de su casa, o que piense en el lugar más ruidoso de su casa, y que me pueda decir si yo les mando a buscar un sonido interesante. ¿Qué es lo que piensa que sería un sonido interesante? Esa es parte de la propuesta de Murray Schafer, generar un tema, hacer una pregunta provocadora, ¿verdad? Y créanme, cada vez que yo le digo a un estudiante, bueno, para la próxima clase quiero que me traiga un sonido interesante. Sí, pero ¿cuál le voy a traer? No, yo le digo un sonido interesante, ¿ya? A veces es el miedo a la independencia, ¿verdad? Y entonces, puedes decidir el que es interesante para ti, yo lo voy a respetar. Así que es una de los ejercicios que utilizo, y créanme que cuando los estudiantes se acostumbran, se sienten más libres. Al principio, decirle a un niño de kindergarten o un niño de primer grado o segundo grado de primaria, la tarea va a ser traerme un sonido interesante. Pero yo me dice, ¿se lo traigo grabado? No, tú eres la grabadora, porque tú lo vas a imitar. Lo vas a traer al salón para compartir. Que eso es otra de las estrategias que se utilizan en esta propuesta educativa, y es traer el sonido. Fue para mí bien interesante, fue una escuela que yo di clase en la comunidad de Barrio Obrero, en que, pues, ustedes saben que por allí está la laguna, y yo cuando le pedí esto a los estudiantes, ustedes saben que no sé si han estado en esa área, pero hay muchos patitos alrededor de la laguna. Y yo creo que yo escuché los sonidos de patito más lindos en mi vida. De esos niños, cuando yo les pedía que trajeran un sonido interesante, para ellos era el de la laguna, porque posiblemente ahí era donde jugaban. Y los sonidos eran, yo le podía pedir, aunque el coquí de Puerto Rico es bien importante, pero estamos hablando de que eso es un entorno urbano, ¿verdad? Y como dice también Murray Schafer, el entorno urbano es lo conceptual, el low-fi, y el aspecto campestre, el hi-fi, que es uno también de los otros conceptos de la física que propone Murray Schafer. Entonces, el paisaje sonoro, que es la palabra en la que el concepto que nos comparte Murray Schafer, es la expresión para describir el entorno acústico, ¿verdad? No solamente lo escuchamos, no lo reconocemos, sino que lo podemos emitir, lo podemos crear. Y para eso les voy a dar algún ejemplo. Por ejemplo, el ejemplo de la tonalidad. Nosotros pensamos en tonalidad y pensamos en tonos mayores, menores, disminuidos. Y verdaderamente para Murray Schafer es el fondo, es la música, el sonido que está detrás.
cuando suceden otras cosas. Lo interesante de esta parte es que usualmente esos sonidos son sonidos efímeros, que no se mantienen, ¿verdad? Que no tienen una personalidad propia, sin embargo, que son parte de una etapa. Por ejemplo, yo creo que cuando yo le ponga esto a ustedes, pues esto para ustedes fue una etapa que no queremos recordar. Yo sé que para uno de ustedes no le viene bien, pero esto es un sonido que nos sirvió de fondo. Porque hace un año cuando no teníamos energía eléctrica y que básicamente era lo que nos acompañaba todo el tiempo y que nos dañaba el oído, porque eso genera una cantidad de ruido impresionante y que las leyes las regulaban y a veces queríamos tener, que ahí tiene la diferencia entre una inverter y una de gasolina, para que se puedan ver la diferencia. Inclusive se generó hasta una canción. ¿Quién nos recuerda ese sonido ¿Quién nos recuerda ese sonido de cuando se apagaba y la tranquilidad que sentíamos cada vez que se apagaban los generadores eléctricos por la noche o por la mañana, ¿verdad? Y a veces teníamos que dormir y eso, pues, esos son aspectos que no podemos olvidar. Por eso es que estoy trayendo toda esta información, ¿verdad? Generada por Schaffer a nuestro contexto puertorriqueño, ¿verdad? Perdonen. Entonces, ahí es que venimos y tenemos que pensar también en cuáles son, nosotros como educadores musicales debemos saber cómo es que se generan, por qué escuchamos, ¿verdad? ¿Qué son hercios? ¿Qué son decibeles? ¿Verdad? El volumen se mide en decibeles, ¿verdad? Y el umbral del sonido, lo que es más agudo o lo que es más grave, se mide en hercios. Si ustedes pueden ver ahí, el ser humano, luego de 70 decibeles, ya está entrando en un aspecto que le pueden causar algún problema auditivo. Y una vez, quiero que sepan que una vez usted pierde alguno de los filamentos en su oído, usted no lo regenera, ¿verdad? Así que debemos, cada vez que no se sienta mal, si usted se tapa los oídos cuando pasa alrededor, cuando está un avión despegando, ¿verdad? Y que por debajo de los 20 decibeles se consideran infrasonidos y por encima de los 180 se consideran ultrasonidos, ¿verdad? Que ya están sonidos que no podemos soportar. Así que ustedes pueden ver ahí lo que es la perforadora eléctrica de 100 decibeles. ¿Cuántos de ustedes no han estado caminando en cualquier lugar urbano y pasan alrededor de una perforadora eléctrica? Y eso genera una cantidad de decibeles que usted sí muy bien puede perder parte del oído. Así que eso nos lleva a lo que hablábamos al principio de la conciencia del sonido. Aquí hay otra pregunta y yo no sé si alguien me podría, ¿verdad?, comentar si alguno de ustedes se ha puesto a pensar, ¿qué suena más fuerte? ¿El agua fría o el agua caliente? Eso también lo pueden encontrar como parte de las preguntas generadoras que Murray Schafer comparte en sus libros. Así que si ustedes ven todas estas preguntas, yo quisiera que ustedes, así hay otras preguntas como que usted puede generar en el salón de clase, yo quisiera que ustedes disfrutaran lo que disfruto yo cuando yo le digo a un estudiante, ¿qué pasos son más, qué pasos te suenan más fuertes cuando tú subes la escalera o cuando bajas las escaleras? ¿Qué pasos, qué sonido? Y muchos de ellos se van al baño a ver qué suena más frío, qué suena más caliente y crea una curiosidad. Y después fue bien interesante porque dicen que los niños no callan verdad. Y es súper interesante porque luego a la clase vienen los estudiantes a decirme, sí, el agua caliente o no el agua fría. Usted sabe que verdaderamente se llevaron esta curiosidad a su casa y que la pregunta generadora, el tema que va a crear la clase, pues sí, fue parte de su entorno y de su casa.
La otro aspecto que el otro aspecto del sonido es el sonido de fondo. Esos son sonidos que donde se generan otros más, pero este es más consistente. Y ya aquí en Puerto Rico pues podemos escuchar, por ejemplo, este es el sonido del mar Caribe, porque posiblemente podemos pensar que nuestra percepción del océano Atlántico puede ser diferente. Pero son sonidos que van creando un fondo y también tienen, y ustedes lo pueden transportar, que ustedes ven nuestros pueblos originarios trataban de capturarlo en algunos instrumentos musicales que crearan. Yo también los invito a que pongan el oído en un caracol para que ustedes puedan percibir. Es un sonido precioso. Los estudiantes se quedan fascinados con este ejercicio. Y usted es como traer al salón de clase, el mar. Por ese sentido, son aspectos que usted le sirve de fondo. Y eso es ya hablamos de lo que es la tonalidad, los sonidos de fondo, ¿verdad? Y también ahora vamos al otro aspecto de que son señales sonoras. Las señales sonoras son sonidos que nos dan un mensaje, ¿verdad? Y traje la campana porque la campana lo mismo nos puede dar mensajes de salir corriendo o de regresar o agruparse, ¿verdad? Por eso es que la campana es estaba en el medio de los pueblos, ¿verdad? Y por lo mismo puede ser, como dice Murray Schafer en sus libros, puede ser de efecto centrífugo o de efecto centrípedo, ¿verdad? Porque a veces la campana se utilizaba para llamar a la gente a las reuniones del pueblo, a la misa, pero también se llamaba a la gente cuando habían fuego, cuando habían ataques. Así que el sonido de la campana se convirtió en un sonido que te daba una señal, ¿verdad? Podemos escuchar un poco. Ahí podríamos pensar si el sonido nos está llamando o si el sonido nos está dando una voz de emergencia, una voz de alerta. Y ahí estamos llevando lo que Murray Schafer lleva. Bueno, ¿cuál es la señal que me quiere dar ese sonido? Es interesantísimo como si ustedes pueden ver, hay un documental de National Geographic en donde hay campanas de la antigüedad asiática donde ya esas mismas campanas generaban sonidos de octavos de tono y cuartos de tono, simplemente con el trabajo que hacían. Y en realidad, y la última que también trabaja lo que se llama las marcas sonoras. Las marcas sonoras son los sonidos que tienen una característica en sí mismo, ¿verdad? Una característica que son parte de lo que genera, ¿verdad? Por ejemplo, el agua, el viento, ¿verdad? Son sonidos que marcan ya el nombre, como se llama el timbre, la definición de timbre es el sonido que le da la personalidad a quien lo genera, ¿verdad? Esa es la marca sonora. Y aquí les voy a poner, quiero que lo escuchen bien, ¿verdad? Que escuchen bien una sinfonía de Puerto Rico y que para que si no lo están haciendo fuera de su casa, ¿verdad? O están en un entorno urbano o están fuera de Puerto Rico, ahí les regalo un poco de lo que sería. Y en este momento sí necesito que escuchen muy bien todos esos sonidos, porque luego vamos a hacer un ejercicio para tratar de recrear esta sinfonía de Puerto Rico. Discúlpenme que se me...
que quiero que sepa que los invito también a que entren a la página de Proyecto Proyecto Coquí, en donde están las 14 especies con cada uno de los sonidos y pueden hacer ejercicios auditivos con sus estudiantes. Ahora el próximo ejercicio necesito que todos los que estén presentes enciendan sus micrófonos. Y esto es una poesía escrita por Diego Padrón y Luis Palomato, en donde trata de recrear escrito, ¿verdad? Y para que todos juntos, ahora, cada vez que haya una onomatopeya, usted la hace como quiera, porque una de las metodologías, una de las características también de esta metodología es que no hay notas malas. Esto es importante. Así que les voy a pedir a todos que enciendan, si quieren apagar la cámara, no hay problema, pero que cada vez que haya una onomatopeya escrita, no se pongan muy académicos y lean wow, wow, au, au, no hagan eso. Si utilizan los sonidos lo más profundo, pues si eso es un perro, pues mira, si usted tiene un perro chiquito en su casa, pues usted hace como el perro chiquito de su casa, o si tiene un perro grande, como yo hago con mis estudiantes, que tu perro es grande, tu perro es chiquito, pues entonces ladra como es. Así que vamos a tratar de llegar hasta el final todos juntos. Aquí no va el tiempo, aquí el internet no nos va, el delay no nos va a hacer ningún problema, ¿verdad? Y además más puertorriqueño que esto que le acabo de presentar. Yo voy a leer todo lo que es, la parte que, ¿verdad? Todo lo que tenga, que no sea onomatopeya, yo lo voy a leer. Pero todos ustedes me van a ayudar y vamos a tratar de que ustedes vayan haciendo los sonidos que están. Yo me voy, cada vez que yo, por ejemplo, cuando termine yo empiezo la noche y vamos a tratar de hacer este efecto teatral, que también es una de las características el multiarte, así que es un aspecto teatral también. Así que vamos a comenzar. Así que yo voy a comenzar con ustedes y luego seguimos. Así que pueden apagar la cámara si quieren, pero sí que sientan el micrófono. Así que voy a contar 4, como diría, ¿verdad? Los grandes directores no necesariamente tienen que dejarse llevar por él. Así que comenzamos. 1, 2, 3, 4. Vamos a ver los perros. La noche, la luna, el campo. De las cruzas solos y en la sombra, silencio. Agua negra corre. Arriba, las estrellas imponderablemente pican la luna. Mira, sobre los árboles, y el viento, escoba bruja, para.
Excelente. Dígame aquí que alguien cometió un error. Nadie. Nadie cometió un error aquí. Así que, por eso es que me vieron ahorita en la foto en Italia levantando las manos, porque imagínate, las manos mías decían más que mi boca, porque con esas 4 palabras castellanas en italiano que yo me sabía. Pero el sonido fue mucho más elegante. Aquí les presento, entonces, después de un ejercicio como esa, el coquí de nuestra María Luisa Muñoz tiene un otro sentido, ¿verdad? Tiene otro sentido, porque ya lo escuchamos, ya lo experimentamos, ya sabemos cuántas que nos va a doler el hecho de que hayan 2 especies extintas, ¿verdad? Ya sabemos dónde vienen, cómo son. Por eso es que le pongo aquí es que esto es el símbolo, ¿verdad? Taíno para coquí. Así que es del proyecto Coquí. Y entonces, aquí está la canción de María Luisa Muñoz que se llama El Coquí, y que les cuento como una anécdota que quiero que compartir con ustedes, que cuando hay un libro que se llama Canten Señores Cantores, que es un cancionero de las canciones más importantes de toda Latinoamérica. La mayoría de ustedes saben que yo no soy muy jovencito, ¿verdad? Pero que ese libro se hizo en el año que yo nací. Entonces, cuando yo busco, obviamente, cuál es la canción que representa a Puerto Rico desde el año 1964, que fue el año que yo nací, y que ese libro tiene más de 9 ediciones, y yo veo una nota al calce que dice Coquí, ave de Puerto Rico. Cuando yo encontré eso, Violeta Gensi de Gainza, nuestra presidenta, fundadora y honoraria, ella es la editora y ella lo hizo todo. Yo con mucho respeto digo, Violeta, el coquí no es un ave. Y ella compuso, muy bien, la situación es que cuando yo invito a Violeta en el año 2000 a Puerto Rico, conseguí al director del proyecto Coquí, que es mi compañero, colega de la universidad, y le digo, vamos a llevar a Violeta al Yunque a que vea y escuche coquíes en la reserva a las 8 de la noche. Pues este señor que está aquí sintió la luz, tenía que hacer algo por el país, y doña Violeta Gensi de Gainza la trepé convaleciendo de una fractura en una rodilla, una mujer con 70 y tantos años en aquel momento, porque ahora tiene 91. Y escuchó, yo quisiera que ustedes vieran la cara de una de las mejores educadoras del mundo escuchando los coquí, y yo me sentí como puertorriqueño realizado, ¿verdad? Si yo no hubiese conocido a Murray Ferrante, pues ya yo lo logré, y doña Violeta Gensi de ahí en adelante, bueno, yo perdí mi nombre, luego le acabé a Fladen porque yo decía Ricardo Coquí, porque entonces doña Violeta hablaba de los coquíes, pero por eso le digo que podemos, una canción tan importante como la que nos representa. Inclusive yo estuve en Argentina en un Fladen, y una de las maestras le dice a su hija, ¿tú le podrías cantar al maestro de Puerto Rico una canción? Y escuchar a aquella niña decir, el coquí a mí me encanta. De maestra decirle que se puede llorar, como diría una muy buena compañera, ¿verdad? De un niño que sí conocen el coquí de Puerto Rico y las canciones. Entonces, también, por eso es que Murray Chiva dice que una hora en el aula debe estar plagada de 1000 juegos y creaciones musicales. Por eso es que dice que usted es el agente, usted es el provocador, los estudiantes son los que se va a hacer una gran comunidad de aprendizaje. Y por esto le quiero comunicar que el libro El compositor en el aula es algo que a veces nosotros los educadores musicales no nos consideramos compositores. Sin embargo, nosotros debemos crear música. Yo he visto estudios donde se dice que en un salón de música posible a veces solamente se hace de música 20 minutos de una hora, y el otro es hablando sobre la música. Y ya hay estudios sobre eso. Entonces, yo siempre trato como educador musical que lo más que se haga en el salón de clases es música, que compongamos música, que escuchemos música, que estudiemos, que hagamos, toquemos cualquier tipo de instrumento que esté sonando. Les cuento que una vez estuve no les voy a decir el país porque van a salir inmediatamente, pero estuve en una clase donde estuve en una conferencia donde se hablaba de un tipo de música específico, y estuve 1 hora y media escuchando sobre esa música, y nunca escuché una grabación de esa música. O sea, por eso que yo tuve
que esta persona posiblemente sabía mucho sobre esa música, pero no la podía compartir. Y le quiero presentar a una compositora puertorriqueña que se llama Angélica Negrón, que quiero que la sigan. Ella trabaja ahora con la New York Philharmonic y ella trabaja en el área de educación. Y para que ustedes vean cómo ella en el área de educación puede llevar. Hola, I'm Angélica Negrón and I'm a Para que composer puedan ver un and a teaching ejemplo. artist at the New York Philharmonic. Today, we're going to create a nature soundscape. Many composers like myself have been inspired by sounds from nature to create music, and some have even used actual recordings of these sounds as part of their music. These are called field recordings. Today, you're going to make your own field recordings to create your very own nature soundscape. First, I want you to look at this image. What do you notice? What do you see? How do you feel? Think about 3 words that can describe this place. My words are calm, flowing, and mysterious. Think of a sound you would hear in this place. One of the sounds I hear is water rushing in the forest. Find a way to recreate your sound with something inside your home or outside in your immediate surroundings. Record your sound with an iPhone or any other recording device. Your recording should last about 30 seconds. Now listen to your field recording a few times. Close your eyes and imagine what other sounds can you add to your nature soundscape. Improvise with your voice, your body, or any musical instruments or objects you have at home. Now you play at home and create your very own unique nature soundscape. Happy music making, and I'll see you next time. Ustedes podrán ver algunas cosas que, por ejemplo, ahora en Navidad, yo hice ese ejercicio con mis estudiantes de kindergarten, todos tenían que traer el sonido de uno de sus juguetes. Y fue bien interesante como muchos de sus juguetes, ellos no los conocían, ¿verdad? Pues ahora les voy a pedir a todos que vayamos a hacer, porque que otro de los aspectos de Murray Schafer y del paisaje sonoro es que cualquier cosa, como lo acaban de ver ahora, puede servir de instrumento musical. Cualquier cosa que genere. Así que les voy a pedir que si tienen un papel en blanco, ustedes hagan con el papel lo que quieran. Lo importante es que suene, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de que nos escuchemos, porque es otro de los aspectos importantes de esta propuesta, que esto es colectivo, lo hacemos todos juntos, nos sentimos parte de. Así que voy a generar que cada uno de ustedes empecemos a hacer por los próximos 30 segundos. Voy a contar nuevamente, voy a contar 3, por eso de romper los esquemas, o puedo contar 6 o 5. Porque el tiempo en este momento el beat no nos aprisiona. Así que todos van a hacer el sonido que usted quiera con el papel por los próximos 30 segundos. Yo lo voy a llevar aquí lo voy a hacer aquí en el cronómetro
y empezamos por los próximos 30 segundos. Voy a contar 5. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5. Vayan terminando porque tiene final, vayan. Muy, gracias a Celiana tuvimos esa cuarta final. Celiana tuvo ahí Celiana hizo la cuarta del merengue, tan tan. Así que fue interesantísimo. Pero lo importante aquí, esto yo una vez lo hice en el conservatorio y puse a todos los estudiantes en una fila y que cada uno de ellos tenían que, en qué parte, dónde era, si era la introducción, si era el desarrollo, si era el final. Y fue súper interesante porque tenía que estar pendiente. Bueno, yo estoy cerca del final o tengo que desarrollar la idea anterior. Y era como convertirse, como yo digo a mis estudiantes, la manera de liberar los sonidos del pentagrama. Porque yo digo a los estudiantes, el pentagrama es una cárcel donde están los sonidos y usted tiene que aprender a cómo lo lee para poder liberarlo, ¿verdad? De la manera que mejor usted pueda. Entonces ellos tienen como que esta motivación de estos sonidos, porque simplemente yo digo, miren, esos son los únicos sonidos que tienen nombre, las notas musicales. Hay un montón más que no tienen nombre, así que usted lo puede generar. También que el vocabulario, el aspecto psicológico en torno a cómo lo vamos trabajando. Así que me podrán preguntar, ¿y cómo escribimos? Porque yo sé que la pregunta va a venir, ¿dónde están las blancas, negras y corcheas? Pues mira, las blancas, negras y corcheas que esperen, ¿verdad? Porque antes de las blancas, negras y corcheas, es como diría un gran director rumano, Christos Calella, que decía, para ser buen director hay que saber explorar el hoyo negro de la negra. Y estamos hablando de uno de los grandes directores de orquesta de Europa, porque él dice que la negra no puede, ese símbolo no puede generar todo un significado, que a cada cual le vamos a dar un significado, por eso es que perdónenme los demás artes, pero la música es el arte mayor, ¿verdad? Perdónenme si hay de otras materias aquí, pero no lo digo, yo simplemente estoy repitiendo con toda premeditación y alevosía. Pero esto que ustedes ven aquí es rinoceronte en el aura, es lo que se llama también la escritura analógica, que es según lo que escuchen los estudiantes, ellos así lo van a. Entonces luego los estudiantes cuando quieran aprender las blancas, negras y corcheas, ellos te lo van a pedir, porque va a llegar el momento que ellos van a ver esta necesidad de que como todos tenemos escrituras diferentes, dibujos diferentes, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? Y en efecto, las blancas, negras y corcheas fueron unos acuerdos. Eso nos aprendimos todos nosotros en la clase de música, de historia de la música, cuando estábamos en la UPI y en el conservatorio, que esos son acuerdos y que no es la única escritura en el mundo, ¿verdad? Yo también les recomiendo unos tips de un canadiense que se llama Watanabe Crocker, ¿verdad? Que habla sobre también todos estos tipos de la filosofía, el sonido, y que esto es uno de los ejemplos que pone Murray Schafer en Rinoceronte en el aula para que usted se vaya familiarizando, ¿verdad? ¿Qué es lo que se pretende como maestro? Bueno, aquí les voy a poner un poquito nada más de la cotorra puertorriqueña, pues porque yo no sé si ustedes saben cómo canta la cotorra puertorriqueña, pero para que la cotorra tenga 41 segundos nada más. Los que trabajan en la Universidad de Puerto Rico, pasen a las 5 de la tarde por la Universidad de Puerto Rico. Y así, cuando yo me di la tarea que yo no sabía, no había en Puerto Rico, no había una canción de la cotorra. Y bien interesante porque ahora cuando mis estudiantes van al yunque,
le canta la canción de la cotorra a los guardianes allí, porque ellos saben cómo suena la cotorra. Y perdonen, yo no soy cantante, pero quiero decirles simplemente la melodía, porque vi la necesidad, como yo no soy cantante, pero en el salón de clase nosotros somos los reyes y señores, no importa cómo cantemos, nos van a adorar nuestros estudiantes, nosotros somos mejores cantantes. Así que dice así: tiene verde su plumaje, punto rojo en la nariz, la cotorra que es de aquí, no la dejes extinguir. La cotorra que es de aquí, no la dejes extinguir. En el Palo Colorado tienes tu pequeño hogar. Si los bosques has cuidado, allí la verás volar. Si los bosques has cuidado, allí la verás volar. Pues hizo mi estudiante, cada vez que pongo el sonido de la cotorra, le provoca ¿se acuerdan de la canción? Y la cantan. Inclusive me lo dicen hasta los maestros cuando van a la gira, que nosotros le queremos cantar al señor que está dando la tarea en el Jun, que le quieren cantar la canción de la cotorra. Yo se lo enseño desde kindergarten, y lo hemos hecho en teatro. Todos ellos saben que el punto rojo. Ahora tenemos una del San Pedrito. Acabamos de crear una de la muñeca vestida de camuflaje, que eso vendrá en otro momento. Así que todos ellos las van creando y vamos generando preguntas. Yo les digo a ellos, es que no tenemos, los indios no tienen, los indios taínos no tienen canción, tenemos que generar una. La muñeca de camuflaje surge porque yo les digo, ¿qué vamos a hacer? Está Pimpón, está Pinocho, está ese montón de muñecos y solamente tenemos la muñeca vestida de azul. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos una canción para hacer más canciones de muñecas. Y me dice este niño, maestro, yo quiero la canción. Vamos a hacer la muñeca de camuflaje. Y creamos la canción de la muñeca de camuflaje y quedó hermosa también. Así que después en otro momento se la presento, porque imagínense, yo tan orgulloso de mis estudiantes, estaríamos aquí hasta las 9 de la noche. Muy bien, para culminar, podemos ver que es lo más importante de esta propuesta. El papel es colaborativo. El aprendiz es un agente. El maestro simplemente te acompaña, ¿verdad? Y con esto no quiere decir que usted no va a enseñar los contenidos. Sí, vamos a enseñar los contenidos, pero sabemos lo que es el principio, lo que es el desarrollo. Yo lo divido específicamente dentro, que también está publicado, que la primera etapa de los niños en una escuela primaria es la etapa de vocabulario, porque usted no puede generar nada si usted no sabe cuál es el sonido del coquí. Pues ¿cómo va a ser con un coquí? Si no sabe cómo hace un perro, ¿cómo va a ser? Si el agua, pues no sabe. Luego va a ser la comunicación, que hay que enseñar blancas, negras, corcheas, porque entonces de alguna manera tenemos que comunicarla. Y luego siempre sería la creación. Siempre vamos a crear, siempre vamos a ir mucho más allá de lo que tenemos, lo comunicamos, como maestros lo comunicamos, pero nuestros estudiantes siempre van a hacer mucho más. Les cuento algo muy rápido. Yo le estoy enseñando a mis estudiantes de primer grado la historia de una hoja, y yo había hecho este taller de que ellos iban a coger un papel, grababan una hoja y detrás, porque era una hoja que se convertía en pez, porque se mojaba y se convertía en pez. Y entonces pues yo, como maleducado, ¿verdad? Que todos nosotros nos educan a que nos dicen qué cosas hacer. Yo esperaba que todos mis estudiantes hicieran una hoja y le dibujaran por detrás el pez. Y yo decía, wow, yo le traje hoja, pez. Y una de las estudiantes me dice, maestro, es que yo no escribí por detrás. Lo que pasa es que el pez está dentro de la hoja. O sea que la clase hoy me la mejoró un estudiante de 6 años. Él hizo mejor clase que la mía. Simplemente porque yo esperaba que fuera una cosa, ¿verdad? Que yo esperaba algo con el prejuicio. Y el otro día, igual que le digo a otro con lo de la muñeca de camuflaje, pero es que yo no veo el camuflaje aquí, porque tú la vestiste de azul. Y él me dice, no, es que se camuflajea con el mar. Ahí me quedó callado, niño de 6 años. Así que tengo mucho que aprender de ello. Así que también relacionar también los aspectos viejos con los nuevos. Siempre vas a mencionar lo anterior y lo que has crecido. La dinámica de grupo. Y como le dije anteriormente, una comunidad de gente que aprende. Y a través del sonido no va a haber sonidos ni notas malas. Y así vamos a cumplir con lo que nosotros entendemos que es las nuevas tendencias educativas que queremos sacar de nuestros estudiantes. Pensamiento crítico, comunicación,
colaboración y creatividad. Entonces, para combinar, ¿verdad? Esto es, léanse todos los libros de Murray Schafer, los pueden encontrar en PDF, en internet, no los tienen que comprar. Pero quiero compartir con ustedes lo que hizo nuestra compañera Marisa Fonterrada. Nosotros en el Fladen anterior internacional, ella hizo un paisaje sonoro, todos le enviamos sonidos de los diferentes países del Fladen y ellos crearon esta canción que se llama Son Collagen. Yo solamente voy a poner la parte de nosotros los puertorriqueños porque dura 10 minutos, pero yo simplemente hice un solo de pies, porque lo que hice fue caminar y grabé caminando en un campo y ella lo puso ahí, o sea, me hace, eso es un solo importantísimo, yo caminando por un campo y generando en una ocarina el sonido del coquí. Así que nada, les voy a poner simplemente esos segundos para que vean cómo ella pudo generar todo este aspecto con todos los sonidos que le enviamos de los diferentes lugares. Lo voy a adelantar un poquito para que todos lo escuchen y puedan escuchar mis 10 segundos de gloria caminando en una obra internacional. Ahí vengo yo ya mismo. El que soy caminando soy yo. Ese soy yo. Escuchen este solo. Viene caminando. Pues. Ese soy yo. Ese soy yo. Ese soy yo. Un solo de pies caminando. Y miren lo que viene después. Esos fueron sonidos que yo grabé en un campo en Maricao. Nada, y lo paro para que podamos escuchar luego nuestras compañeras, para que escuchen y cómo mi solo de pie caminando fueron el final de esta obra internacional. Yo tenía mi tortuguita con mamá me regaló. Yo tenía mi tortuguita con mamá me regaló. No era grande ni era chiquita, con ella me regaló. No era grande ni era chiquita, con ella me regaló. Ahí usted ve cómo se entremezcla sonido de la naturaleza, sonido urbano, sonidos, instrumentos musicales, voces. Es un cielo azul que viaja, nuestros compañeros uruguayos. Pintor de nubes camino, con sabor a mieles ruanas. Está mi solo, miren mi solo ahí. O sea que ustedes, y eso no pudimos escuchar la participación de nuestra colega Nelly, que también estuvo cantando Qué bonita bandera en una parte después de
de una grabación de un campo de fútbol del Brasil. O sea que esos son entornos urbanos, entornos sonoros, culturas diferentes, todas hechas en una canción. Si la quieren escuchar completa, está aquí mismo en YouTube, se llama Son Colayen y la pueden escuchar completa, y está la compañera Nelly Lebrón, ahí está mi solo de Caminando por el campo y los sonidos de Puerto Rico, que yo estoy seguro que ustedes lo escuchan completo y se van a dar cuenta inmediatamente que es un entorno sonoro puertorriqueño en alguno de nuestros campos. Así que nada, con eso los dejo y les doy muchísimas gracias por estar esta noche y quedo a su disposición a las preguntas que más bien tengan que hacer. Así que nada, sí, para mí ha sido un gran placer. Aquí tengo los contactos si tienen algo que compartir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y este es el momento de ustedes hacer sus preguntas. No tengan miedo, enciendan el micrófono y digan yo quiero hacer una pregunta. Vamos, que esta es la noche de los atrevidos. Vamos, viene. ¿Qué preguntas tienes? Ahí está, así me gusta. Saludos. Es una pregunta, es una preocupación y es una realidad. Los que hemos tenido la oportunidad de vivir fuera de Puerto Rico, nos damos cuenta que nosotros somos bien ruidosos. Y una cosa es la personalidad explosiva y movemos las manos, hablamos duro, vivimos en un ambiente físico que promueve estar en la calle, en el balcón, en la playa, ¿verdad? A diferencia de países donde hay mucho frío, donde, ¿verdad?, los aspectos sociales son diferentes, pero yo creo que nos estamos acostumbrando demasiado al volumen alto en todo. Vamos a un restaurante, entonces no puedo cenar tranquila porque tengo que gritarle al que está al lado mío porque la música, buenísima o malísima, está a un volumen demasiado alto. Y nos pasa mucho como maestros, y me pasaba a mí, que entonces uno sigue, ¿verdad?, subiendo ese tono, y entonces a veces decía, no, déjame hablar suave, déjame, ¿verdad?, irme yo también piano en la voz. Pero me preocupa mucho eso. Tenemos un entorno sonoro, por usar los términos, con un volumen demasiado fuerte y lastima, molesta. Y entonces yo creo que es necesario que en muchos momentos con nuestros estudiantes bajemos ese volumen y nos acostumbremos a tener unos ambientes que sean más agradables. Y yo estaba comentando, para terminar, la cuestión esta del boceteo. Esto es una cosa terrible, ¿verdad? Estos automóviles que pasan con estas bocinas y esto que nosotros como docentes también explicarle y que los estudiantes entiendan que eso hace daño, independientemente de la música y del género que estén tocando, porque eso no estamos hablando de eso, es el volumen. Y entonces con estas técnicas que Ricardo ha tenido tan a bien de compartir con nosotros, pues sí podemos crear conciencia de que los sonidos que nos rodean podemos disfrutarlos, podemos apreciarlos, podemos usarlos como recursos, y que no tiene que ser jamás y nunca un volumen alto, fuerte. Y que nos tenemos que cuidar, porque nuestro oído hay que cuidarlo. Exactamente. Entonces uno termina hablando durísimo, y por la cuestión de la personalidad y de nuestro ambiente físico que influye en eso, que podamos pararnos en el balcón y gritarle al vecino o al muchacho o lo que sea. Pero pues era ese comentario. Sí, gracias, Ricardo, me encantó, de verdad que sí. Gracias. Yo quisiera añadir algo a lo que está diciendo la profesora. Y es que nosotros estamos recibiendo mucho niño por la misma problemática que tenemos de que el puertorriqueño le gusta el ruido. Estamos recibiendo niños padeciendo de su percepción auditiva. Tienen desórdenes en su percepción auditiva. Y no estoy hablando de niños sordos, estamos hablando de niños que tienen dificultades para comprender los sonidos que les rodean. Tanto así que se les hace, a muchos vienen con problemas de habla por culpa de un mal desarrollo dentro de su percepción auditiva. Hay muchos niños que no perciben sonidos graves, sonidos medios o sonidos agudos. O sea, y nosotros trabajando lo que es el entorno sonoro, como bien nos habló el doctor, nosotros podemos identificar eso.
y podemos hasta referir para que esos niños reciban los estudios necesarios a nivel médico. O sea, que esto va mucho más allá de poder conectar un poco a los niños con su entorno sonoro para poder ambientar nuestra clase. No, esto va mucho más profundo de lo que nosotros pensamos. ¿Alguien más con una pregunta de esas interesantes? Vamos. Yo también, yo quiero comentar, pero doctor Vega, adelante, profesor. Bueno, sí, saludos, doctor Ricardo López, ¿qué tal? Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Mira, tengo 3 estudiantes aquí disfrutando, ¿verdad?, de su taller y el tema que sopla de piano, sí, 3 estudiantes. La clase era hoy y la mudé para aquí. Qué bien, te lo agradezco, sí. Gracias. ¿Y saben por qué? Porque el tema que vamos a discutir hoy es de identidad musical, y me pareció interesante lo que había, no sé si lo comentaste, de la artista sonora mexicana Luz María Sánchez, que habla de la relación entre paisajes sonoros e identidad. Sí, totalmente. Ella lo habla más dentro de lo que es la identidad colectiva, ¿verdad? Esa identidad sonora colectiva, pero que los sonidos producidos en nuestro carácter individual o como colectivo, ¿verdad? Como sociedad, pues, así como adquirir conciencia de esos sonidos, pues puede conformar esa identidad sonora, ¿no? Y yo quería un poquito que pudieras confirmar con mis alumnos y conmigo, con mis alumnos, ese asunto, ¿verdad? Porque es el próximo tema que tenemos para el curso. Sí, definitivamente, todas estas son unas influencias, ¿verdad?, que trabajó Murray Schafer, porque te estoy hablando que esto es desde los años 60, ¿verdad? Y ahí, aunque nos parezca nuevo, pues lamentablemente cuando yo empiezo a escuchar el aspecto del paisaje sonoro, ya llevaba 30 años en Argentina y traducido en los libros, y nosotros no nos había llegado, ¿verdad? Sin embargo, nuestros compositores también lo habían hecho. Pero la identidad es, al uno identificarse con esos sonidos, pues obviamente adquiere un sentido de pertenencia. Por eso es que tiene una influencia psicológica, ¿verdad? Porque usted, por ejemplo, ahora mismo ustedes le tapan los ojos, ¿verdad? Y lo duermen se levantan, va a otro país y ¿verdad? Le digan que escuche. Usted sabe por el oído que no está en el mismo lugar suyo, porque usted tiene una identidad sonora. Y entonces, si usted no está consciente, ¿verdad? Pues entonces eso pasa desapercibido y no se siente aludido. Por eso la importancia de lo que usted está diciendo, porque el ruido se convierte, como decía también la profesora Latorre, se convierte en algo normal, que nos duele el oído, que los sonidos... Bueno, el año pasado yo estuve en Nueva York, yo creo que yo no había sufrido tanto estar en el centro de Nueva York, porque era una cantidad, cuando uno es consciente. Es más, les aconsejo también que vean una película que se llama August Rush, que también hace muy buen descripción de cómo escuchaba él y un niño, todos esos sonidos, como decía Murray Schafer, tenemos que ver el mundo como una gran composición y nosotros somos parte de esa composición, que es una de las grandes aportaciones de él. O sea que la identidad es algo sumamente importante en este sentido. Por eso tenemos identidad sonora también. Gracias. Ricardo, yo quería simplemente comentar que además de esta necesidad que tenemos, como decía la profesora Latorre, de hacer ruido, ¿verdad? Pues sí, también viene otro problema, y es un problema de escuchar. Sí. O sea, que de ser más sensitivo, de poder prestar oído, ¿verdad? Me ha pasado mucho, especialmente con estudiantes de instrumento durante la pandemia, que he sentido que se ven en la necesidad de escucharte, porque no todas las instrucciones las pueden recibir visualmente, entonces tienen que prestar oído para que, y ya se han ido acostumbrando, que ha sido como algo bien interesante durante este tiempo de pandemia, pero el tema de poder escuchar es algo también sumamente importante. Y hay otra propuesta que ya se me había olvidado, que no lo había mencionado. Hay una autora que es una compositora que se llamaba Pauline Oliveros, ¿verdad? Que tengo aquí el libro, que se llama Deep Listening. Yo lo he estado utilizando, yo estuve tomando talleres con nuestros amigos brasileños de FLAD en Brasil sobre el Deep Listening, y es sumamente interesante porque así jugamos con el sonido del internet. Por ejemplo, en mi caso, mi estudiante del internet yo le llamo Pepe, y si el internet se está atrasando, se va o algo así, lo personalizamos y entonces hacemos del espacio sonoro del internet
algo creativo también. Entonces, esta propuesta de Paulín Oliveros nos ayudó muchísimo porque entonces no somos tan presos del ¿cómo se llama? No quiero decirlo en inglés, del pulso. Creo que el profesor Grofogel tiene una pregunta. Sí, buenas noches, Ricardo. Hola, qué bueno verte. Sí, son dos comentarios. El primero que quería hacer era que tu conferencia pues me recordó cuando tocábamos juntos con el grupo Junquera y yo hacía muchos sonidos así de la naturaleza, de hacer pititos brasileiros, el coquirico, o sea, yo en aquella época, en la década de los 80, pues estaba buscando precisamente ese tipo de sonoridad sonora, de ese paisaje sonoro, de llevar el ambiente, por decirlo así, de bosque, a las agrupaciones musicales. Así que para mí la conferencia tuya pues fue como un viaje en el tiempo en aquella época. Y el otro comentario que quería hacer era que recientemente estuve viendo un video de un compañero que tuvimos también en la Universidad de Puerto Rico, de Sammy Morales, que es bajista. Él hizo un grupo para tocar a Rusia y hizo una presentación en uno de los hoteles aquí en Puerto Rico y realmente yo no escuché la música, es que la gente a lo que se dedicó fue a hablar y lo que se oía era las voces de la gente hablando, no se oía la música. Entonces yo me di cuenta ahí que es que la gente no oye música, o sea, la gente lo que hace es se entretienen hablando con el que está al lado, pero no están desarrollando esa percepción auditiva de escuchar música. Y entonces, imagínate que entonces esta propuesta que tú estás haciendo de llevar a los estudiantes a escuchar los sonidos del ambiente, o sea, de verdad es que no están acostumbrados a eso. Ese es todo mi comentario. Qué bueno que lo mencionas porque hay una cosa que yo acostumbro en mi escuela y es que también la música que se escucha en el field day la mando yo, porque el educador musical, yo soy el educador musical y el que sabe ahí lo que va a pasar en el field day soy yo. Y a veces los DJs se molestan, porque, bueno, aquí, y entonces uno de los trabajos que yo estudiantes practicantes y yo mío es que vamos a hacer, te vamos a hacer el playlist. Y esto es lo que se va a escuchar en el field day. Y se escucha bomba, se escucha todo, pero no es pues, escuchamos todo, escuchamos We Will Rock You y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero nosotros como educadores musicales no vamos a perder oportunidad de que ahí y se hace silencio, se espera el turno, se respira, no deja a ningún estudiante que siga hablando y esta vena de aquí se le vaya a explotar. O sea, tiene que respirar, termina una frase. Eso es parte de la educación musical. Cuando están tocando le va a pasar lo mismo. Se van a comer todos los silencios o no van a brincarse los compases de espera, se los van a brincar porque no los enseñaste a la importancia. Hoy una estudiante me dice que porque ella no entendía por qué una blanca tenía su silencio. Imagínense qué clase de pregunta. Yo me tuve que emplear porque entonces yo dije, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Pues la blanca es tu amiga y entonces porque Blanca se quede callado 2 tiempos, se va a dejar de ser Blanca, ¿verdad que no? Pues todo fue que se quedó callada por 2 tiempos. Ya, bueno, entiendo. Pero hay que estar preparado para eso, para no solamente racionalizarlo, sino porque los niños se sientan abiertos a que... Y todos nosotros nos enseñaron a todos desde la matemática, ¿no? Porque son 2 tiempos. Inclusive una vez un estudiante me dice, maestro, ¿cuánto vale la negra? Y yo, 1.99. Porque es que no vale nada. O sea, todo depende. Entonces, que uno tiene que darle las contestaciones precisas, ¿verdad? Nada, simplemente alguien más que creo que tenga algunas preguntas más. Sí, tenemos a Valeria Sosa y tenemos a Cindy Cruzado. Vamos a empezar con Valeria y seguimos con Cindy. Valeria. Buenas noches, maestro. Buenas noches a todos, maestros. Gracias por el ratito y gracias sobre todo al profe Juan Carlos Vega, que nos dio la oportunidad de colarnos. Últimamente nuestras clases de maestría confligen con las reuniones y con todo lo que tiene que ver con FLADEM. Así que yo solamente tengo una breve pregunta. Me da curiosidad saber si en algo tiene que ver la ecología acústica con la teoría de la afinación universal en 432. No, no tiene que ver, porque la afinación universal, eso fue un acuerdo que se hizo a principios de los años 20, ¿verdad?
Hay unas teorías en torno a eso, Sí. ¿verdad? Inclusive se piensa que es la afinación del barroco en algunos casos. Inclusive hay flautas que están Y del universo, afinados. dicen, que hasta los Bueno, planetas del vibran en esa universo, frecuencia. hay varias frecuencias. Que dicho sea de paso, te comento que ahora en diciembre, como aproveché este tema que me están mencionando, porque como confligía lo de la estrella de Belén con los planetas, pues mis estudiantes ahora en diciembre tenían que escuchar los planetas y escuchar las diferentes, ¿cómo te digo? Frecuencias de cómo sonaban los planetas, que tú lo puedes buscar en internet, ya esas grabaciones existen y puedes estudiar. Y entonces, pero eso es algo aproximado, pero el aspecto del entorno eso del 432 es un aspecto ya más consciente, más de la física. De lo más que se hace, de lo que más se asemeja esto a la física es a los decibeles y a los hercios para que te puedas cuidar, ¿verdad? El oído, estás pendiente de las leyes que hay de ruido, que te cuides el oído. Eso es lo más, pero esto es más bien un aspecto de interiorización, de que te encuentres a ti mismo, de la reflexión, del amor por el silencio, que es una de las cosas que a mí me llamó muchísimo la atención cuando daba clases en los residenciales, que al silencio lo tienen de manera negativa. Inclusive hay un anuncio en Puerto Rico que decía, de estos niños le tienen miedo al silencio. ¿Miedo al silencio por qué? O sea, yo no lo podía entender. Inclusive cuando estudiantes que no soportan el silencio porque no están acostumbrados, como decía la profesora Latorre, o sea que ahí puede haber algún tipo de influencia, pero lo importante es que todos estemos conscientes de que tenemos primero que limpiar nuestros oídos, como dice Murray Schafer, y el limpiar nuestros oídos, ser conscientes que vamos a escuchar, que no vamos a escuchar, porque es el único sentido que no podemos controlar. Si tú no quieres probar algo, simplemente no lo pruebas. Si no lo quieres ver, te tapa los ojos. Si no quieres tocar algo, no lo tocas, pero el oído se va a quedar ahí, va a entrar al oído como quiera. Así que yo creo que este es un aspecto mucho más subjetivo, mucho más humano que llegar al aspecto de la física, ¿verdad? No quiere decir que no tenga influencia, obviamente, pero léete, te recomiendo verdaderamente que te leas de Soundscape, te lo vas a disfrutar mucho. Sí, ese lo apunté. Y antes de terminar, quería también decirte que me gustan mucho las propuestas que estás haciendo, que las veo las que haces en YouTube. Están bien lindas, bien lindas. Gracias. Te felicito. Gracias. Sabe que se le admira mucho. Gracias. Y estoy leyendo el blog y me he leído casi todos los artículos. De hecho, estaba semi empapada del tema por haberme explorado su... Pues leíste entonces, yo escribí un blog, uno de los blogs sobre eso. Sí. Qué bien, gracias. Bien. Sí, bueno, saludos, profesor. Qué bueno hola, Cindy, hola. Volverle a ver, aunque sea en este foro, pero qué bueno realmente poder compartir nuevamente con usted. Mi comentario era respecto también a lo que usted estaba hablando hace unos minutos, es que nuestros estudiantes, y este año me ha tocado dar clase en nivel superior, nuestros jóvenes no saben apreciar el silencio. Hace par de semanas estuvimos haciendo una semana completa sobre lo que era apreciación del silencio y ellos se encontraron bien perdidos. De hecho, utilizamos una plataforma digital, la que trajo Maestro Bracero de Easy Virtual Choir, y ellos tenían que grabar 1 minuto con conteo regresivo en silencio. Y ellos escuchando qué tenían alrededor, ellos no se hallaban, ellos parte del ejercicio reflexivo era que fue el minuto más largo que ellos tuvieron, porque ellos están en un entorno con tanta contaminación auditiva que ellos no pueden apreciar el silencio. Y comentario y pregunta al mismo tiempo, porque también muchas de las actividades se hicieron en torno a lo que es educación primaria, pero qué alternativas, qué actividades, qué recursos podemos utilizar para trabajar la apreciación del silencio en nuestros jóvenes. Bueno, primero que la dosis es importante, o sea, y lo importante es que lo vaya haciendo conscientes
de cuando van mejorando. Por ejemplo, te voy a dar una cosa muy sencilla. No sé si conoces una canción que dice, mi barba tiene 3 pelos tiene mi barba. Pues cuando te queden en silencio, ese pedacito ahí ya lo vas añadiendo. Si no tuviera 3, pues no sería una. Pues entonces ya estás trabajando ahí pequeño el lapso de silencio. Yo también hago con ellos hacemos la competencias de silencio. ¿Cuánto podemos hacer silencio entre todos? No yo solo, sino que todos podamos colaborar para hacer silencio. No es porque yo lo haga solo, sino que yo voy a colaborar, porque el aspecto del silencio es un aspecto colaborativo, ¿verdad? Y que todos tenemos que estar conscientes. Y ellos a veces cuando hacemos hasta una fiesta, cuando pasamos de 30 segundos, cuando pasamos 1 minuto, y ustedes ven cómo empiezan a disfrutarlo, ¿verdad? Ay, qué bien, lo escuchamos. Y entonces muchos tipos de ejercicios que no sean poner metas muy cortitas. Acuérdate que el lapso de atención no pasa de 10 minutos, ¿verdad? Inclusive los adultos, inclusive por eso es que usted tiene que hacer muchas actividades durante una clase, porque el cerebro se acostumbra y entonces por más amena que sea la clase, se va a cansar, Así que por eso es que usted lo debe dividir. Por eso es que yo digo que las metas para lograr el silencio, hasta que uno termina, ¿verdad?, amando el silencio y escuchar, como dice, ¿verdad?, el paisaje sonoro, que usted puede escuchar un coquí. Yo quisiera que viera las caras de mis estudiantes cuando pueden identificar entre 3 especies de coquí diferentes, que eso desde mi perspectiva, en mi currículo en 3er grado, antes de tocar flauta dulce, tienen que identificar la cotorra, el San Pedrito, las changas, tienen que saber, en mi caso, tienen que saber diferenciar entre el sonido de una rana y de un sapo, cuál es el sapo de Puerto Rico. Inclusive el otro día un estudiante me dice, ay maestra, esa canción miente un poquito. Y yo, pero ¿y por qué miente un poquito la canción? Porque dice que dice la rana Pepe y en realidad todas las características son de un sapo. Estás desarrollando pensamiento crítico, ¿verdad? Entonces, son cosas que surgen, pero yo digo siempre poniéndonos metas muy pequeñas en torno a los aspectos del silencio. Gracias, profesor. Y qué Gracias, bueno siempre a las saludarle. órdenes, igualmente, qué bueno verte. Eso está excelentísimo. Cindy, yo iba a agregar de que también puedes hacer juegos. Acuérdate que yo apuesto al juego siempre. Sí. Y en un juego donde tú puedas entonces provocar el que ellos hagan silencio porque necesitan escuchar algo para poder ganar, pues por ahí puedes irte, ¿no? A todo el mundo le gusta el juego, inclusive a los estudiantes grandes. Entonces, poquito a poco les vas expandiendo esos periodos de silencio a través de la motivación, de que ellos estén motivados a callarse y que tengamos en consideración también de que los jóvenes de hoy día, y nosotros también, hay una etapa donde nosotros, la cabeza y la vida nos llama a pensar en ella. Entonces, cuando tú estás desorientado en la vida porque no has tenido un buen guía, todos esos pensamientos empiezan a fluir y al joven le molesta y por eso no hace silencio. Entonces, pues siempre esa comunicación con trabajador social, con qué es lo que está sucediendo en casa es bien importante. Ese entorno completo de ese estudiante, nosotros tenemos que tomarlo en consideración para poder saber cómo los vamos a guiar, ¿no? Excelente todo, doctor, estuvo maravilloso, maravilloso. Y yo quería también añadir que nosotros los que trabajamos en el Departamento de Educación tenemos un documento de estándares y expectativas y hay un estándar que se llama Educación Estética. Y ese estándar lee como sigue. Tenemos que desarrollar que el estudiante sea capaz de aplicar el conocimiento estético al percibir, apreciar y reaccionar al entorno y a sus experiencias. Todo eso a través de la música. Y es ahí donde nosotros metemos todas estas actividades para que el estudiante pueda apreciar su entorno sonoro. Todo eso que nos habló el doctor, ahí es donde entonces nosotros aprovechamos. Aunque en los indicadores no encontremos nada de esto, nosotros lo podemos incluir, porque eso no es una camisa de fuerza. Nosotros podemos seguir añadiendo para entonces poder enriquecer nuestro currículo. Pues yo creo que, David, esta noche fue un éxito. Quieren tirar una foto. Yo ahora mismo, antes de irnos, yo quería preguntarle a ustedes, ¿verdad? Porque es que este tipo de metodología recibe muchas críticas, ¿verdad? Por ejemplo,
una de las críticas que a veces recibo es que eso no es música, que que no estamos enseñando música, ¿verdad? La definición de música de Murray Schafer es muchas personas sensibles que están manejando el sonido en conjunto, ¿verdad? Esa es la definición que él tiene. Muchas personas sensibles que manejan los sonidos en conjunto. Y eso es una de las cosas. La otra de las cosas es que no estemos enseñando contenidos. Otra de las críticas es que nosotros en una clase como esta perdemos el control de grupo. Que no establecemos parámetros. Pues mire, si usted se puede estudiar la música asiática, por ejemplo, la raga, usted pues hay unos parámetros. Lo que pasa es que la improvisación es mucho más amplia, pero hay unos parámetros. Usted sabe cuando una raga Bhupali, usted sabe cuando otra raga del anochecer, hay unas notas específicas y unas escalas. Te doy las herramientas y tú las usas como tú quieras. Lo que pasa es que no está ligada a la armonía ni al ritmo. Están ligadas al armónico. O sea que por eso tenemos que ver bien y poder contestar este tipo de cosas, porque la sensibilidad es extremadamente importante que la podamos desarrollar en estas primeras etapas. Pero ya que nos hicieron la pregunta, parece que todo el mundo está aquí entre los convencidos. Estamos hablando aquí entre los convencidos, como diría José de Diego, y nos surgen conflictos, que esto es fabuloso, ¿verdad? Porque el conflicto, como yo escribí en una de mis blogs, el conflicto debe ser creativo, el conflicto creativo, ¿verdad? Que es uno de los últimos blogs que he escrito, como la música puede ayudarnos a nosotros a generar conflictos creativos. Así que nada, es una pregunta que le hacía si alguien tiene dudas en torno a si esto no se puede aplicar, si poner algún tipo de cosa un poco más, ¿verdad? Más que no estén de acuerdo. Para mí es importantísimo que las menciones, porque no es para estar de acuerdo. Siempre establecemos conflictos creativos. La maestra Nelly quiere tirar una foto, ¿verdad, Nelly? Sí, queremos lo que siempre hacemos al final de nuestras presentaciones, tomarnos una foto colectiva para plasmar este recuerdo y obviamente pues darle las gracias al doctor Ricardo López por esta interesante charla que nos abre tanta la mente, ¿verdad? Y yo creo que eso es parte de lo que tenemos que hacer en estos momentos, buscar maneras alternas de poder hacer música y limpiar nuestros oídos. Así que nada, creo que voy a finalizar el Facebook Live para que aquellos que tienen un poquito de temor de salir en las redes sociales. Maestro, un momentito. Maestro, antes de que vaya a Facebook Live, de verdad que primero que estoy sumamente orgulloso que hayan tantos puertorriqueños puertorriqueñas y puertorriqueñas en esta charla, ¿verdad? De verdad que me siento honrado, es una de los que más puertorriqueñas, pero también quiero saludar a gente. Caracas. Pero sé lo que quiere decir el maestro, saludar a todas las personas. Eso es. Es que te nos congelaste un momentito, Ricardo, y no pudimos escuchar tu saludo. No, que era el saludo, que estoy muy orgulloso de que haya muchos puertorriqueños esta noche, que de verdad que me siento sumamente honrado. Claro. Pero me siento también muy honrado porque nosotros los puertorriqueños nos está apoyando. Hay gente de Paraguay, México, Argentina, Brasil, que los veo en la pantalla y loco por darle un abrazo, que hace tiempo que no los veo, ¿verdad? Por ejemplo, a Rodrigo de Paraguay, a Paula desde Chile, estuvo Carmen Méndez también. Carmen Méndez, la profesora, estuvo desde Costa Rica. De verdad que ha sido una noche espectacular. Y Eduardo, y recordar que Eduardo Alicea nos está representando en Costa Rica esta noche en el panel acerca de la situación de la educación musical en Latinoamérica. Así que un aplauso a Eduardo para que nos... Seguro, muy orgulloso, muy orgulloso. Pues vamos a despedir el Facebook Live, pero no se vayan ustedes para tomarnos la foto. Gracias a todos los que nos han estado siguiendo por las redes sociales. Como siempre, esta presentación queda plasmada en la página de Fladenpool y en las diferentes páginas donde se ha compartido para aquellos que quieran volver a repasar y escuchar lo que hizo el profesor Ricardo López esta noche. Lo puedan hacer. En YouTube también, Nelly. En YouTube, estamos en YouTube, en Facebook Live, y aprovechamos para que aquellos que nos están viendo en Facebook Live y todavía no son afiliados a Fladenpool,
que aprovechen y nos visiten en fladempur.com y allí puedan hacer su afiliación, porque aquellas personas que son miembros de nuestra organización reciben unas cositas especiales por ser miembros de FLADEM. Así que los invitamos a que se afilien y que compartan con nosotros en todas las redes sociales. Gracias. Y ya cortamos el Facebook Live, así que ya pueden hacerse presentes. Vamos a sacar la varita de Harry Potter para vernos todos. Sí, y sí, hacemos todo así, el mundo. ¡fuácata! Así es que todos los que están en cuadritos con nombre, háganse presentes y sacamos la foto. La primera, Javier, no estás por ahí, Damaris, 1, 2 y 3. Y no se vayan porque esto sigue, somos 3 páginas, ¿ok? 1, 2 y 3. Ok, chévere. Bueno, misión cumplida. Qué bueno. También se me olvida los de Guatemala, también están por ahí, así que sí, estuvimos a todos ellos muchos saludos. Sí, qué chévere, qué chévere. Compañeros, nos vemos el día 1 de mayo a partir de las 1:30 de la tarde. Para mayor información, pues visite nuestra página fladempr.com y allí va a encontrar toda la información acerca de la continuación de nuestra jornada. Muchas gracias por acompañarnos y muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias Ricardo. Bravo. Cuídese, un placer. Desde Chiapas, qué chévere, Daniela Pinzón. Bueno, misión cumplida. Fuímonos.